hermanos, quiero compartir con todos ustedes, aquellos que al igual que yo han sido llamados por Elohim a conocer su identidad hebrea y desean aprender las bases y fundamentos de ella. Y para ello ponemos a su disposición el Instituto de la Identidad Hebrea, una escuela online donde hermanos en la Emuná aprendemos de las Escrituras desde su significado hebreo, y donde este 26 de diciembre lanzaremos los módulos básicos de aprendizaje, que son 3. Y hoy formalmente abrimos las inscripciones hasta el miércoles 21 de diciembre. Durante 3 meses trataremos temas claves y principales para la formación de su entendimiento hebreo en las Escrituras. Por eso trataremos temas como los tiempos señalados, alimentos permitidos, bautismo, cómo entrar en pacto. Vamos a aprender también cómo establecer la Torá en nuestras vidas, hasta adentrarnos en los manuscritos hebreos del Tanaj, o llamado Antiguo Testamento, y del Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la modalidad de aprendizaje que vamos a emplear. Las clases son grabadas, por lo que semanalmente enviaré el enlace de 2 clases a los participantes para que puedan estudiarlas en el transcurso de la semana conforme al tiempo disponible que cada uno tenga. Y todos los jueves de cada semana nos reuniremos presencialmente en reuniones cerradas a las 9 p.m. de Argentina a través de Zoom, por 1 hora, donde vamos a realizar el proceso de retroalimentación, afianzamiento del aprendido, fijación del conocimiento y diálogo ameno entre todos los participantes. Recuerden, las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 21 de diciembre. Si es de tu interés, contáctate al Messenger privado de la página del Instituto de la Identidad Hebrea en Facebook, o del muro Operando Cambios Cuerpo del Mesías, o también de la página de Facebook Misión Operando Cambios. También es importante que sepan que estos módulos de aprendizaje no tienen costo ni de inscripción, ni de materiales, ni de mensualidades. Sin embargo, agradecemos sus amorosas ofrendas voluntarias, ya que nosotros nos dedicamos 100% a la obra del servicio que Adonai nos ha encomendado. Los esperamos, conozcamos nuestra emuná, vivamos la Torá. Shalom. Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de un nuevo tiempo para compartir la palabra, para analizar la escritura. ¿Sí? Vamos a platicar acerca de este tema interesante acerca de la Santa Cena o Pesaj. ¿Sí? Bueno, todos hemos oído de la Santa Cena y también de Pesaj, ¿sí? Pero ¿qué tienen que ver estos dos eventos? ¿Sí? ¿Qué tienen que ver la fiesta hebrea de Pesaj con la Santa Cena cristiana católica? ¿Sí? Así que vamos a primero dar gracias a Adonai por este tiempo, ¿sí? y luego vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, gracias te damos, Padre, por este día, gracias por este tiempo, Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre. Te pido, Padre, que nos des de tu entendimiento, de tu sabiduría, Padre, en el nombre de Yeshua, de tu Ruach de santidad en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Gracias por cada hermano, Padre, que está aquí presente para aprender de tu palabra. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén y amén. Voy a saludar a los hermanos que están aquí presentes. Está la hermana Elisheva, bienvenida hermana. La hermana Rosemary, shalom hermana, bendiciones. Yolanda, shalom Yolanda, bienvenida. Bueno, hermanos, todos conocemos lo que es la Santa Cena, ¿no? Se hace un domingo al mes, un domingo cada 15 días,
¿no? Y bueno, nosotros estábamos, por lo menos los que venimos del cristianismo, acostumbrados a esto, ¿sí? Y que supuestamente tenía que ver con las escrituras, ¿sí? Y esto es tanto en el cristianismo como en el catolicismo. Se hace prácticamente lo mismo, pero se tienen creencias diferentes. Por ejemplo, en el catolicismo se cree que uno come literalmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Del Mesías, y la sangre literalmente hablando, ¿no? En cambio en el cristianismo es algo simbólico, ¿sí? Pero el evento es prácticamente igual, es una copita de vino y un pedacito de pan pequeño, ¿sí? Y yo digo, esto es una cena, o sea, ¿qué de cena tiene esto? Si es un bocadito y una copita tan chiquitita que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en la escritura, que es una verdadera cena hebrea, donde tú te sientas a una mesa y comes, ¿no? Comes comida sólida y bebes, obviamente, vino, agua, ¿no? Vamos a analizar primeramente en 1 Corintios 11, 23 al 27. 1 Corintios 11, 23 al 27. Todos hemos leído o escuchado estas palabras de Shaul, de Pablo, que habla acerca de la cena del Señor. ¿Cuál es la llamada cena del Señor? Vamos a analizar esto, ¿sí? Porque en todas las palabras que aquí Shaul pronuncia se ha malentendido prácticamente el mensaje completo. Vamos a ir al versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, y cuando uno leía esto ya tenía miedo hasta de tomar la Santa Cena, ¿no? Decía, a ver qué pecado tengo, ¿no? A ver si soy digno de tomar la Santa Cena. Y cuántas cosas, ¿no?, que uno creía. Pero hay que ver el contexto en el que Pablo está hablando. ¿Sí? No podemos tomar estos versículos y decir, o crear una nueva doctrina como se ha hecho y decir lo que uno quiere que Shaul diga, ¿no? Pero no, hay que entender lo que Shaul está diciendo. Así que para eso vamos a ir al versículo 17 del mismo capítulo de 1 Corintios, o sea, el capítulo 5, versículo 17, donde él hace una introducción a lo que él está hablando aquí de la Santa Cena o la llamada Cena del Señor aquí. Voy a saludar a los hermanos que están aquí presentes, el hermano David, Shalom hermano, bienvenido. Vamos a ir al versículo 17. En el versículo 17 de 1 Corintios 11 dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Otras versiones dicen no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su cena primero y uno tiene hambre y otro está ebrio. ¿Que no tienen casas para comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Elohim y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y luego dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Adón Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan, y lo que hemos leído anteriormente. Entonces, él está hablando acerca de una reunión. Cuando él dice
cuando ustedes se congregan o cuando se reúnen como iglesia, esto obviamente es una traducción del hebreo al griego, porque él escribió o pensó en hebreo. Él estaba pensando en hebreo, él hablaba en hebreo y él dio su mensaje en hebreo. ¿Sí? Porque yo hablo, ¿no?, conforme a mi idioma, mis expresiones idiomáticas, ¿sí?, y luego se traducen a otro idioma. Lo mismo Shaul, ¿sí? Entonces, él está hablando con expresiones idiomáticas hebreas. Está hablando con hebraísmos. Entonces, al decir que se reúnen como iglesia, está diciendo en una convocación de santidad. Está diciendo una reunión de congregación. La palabra iglesia en hebreo pueden ser dos, porque dos palabras se traducen como iglesia al griego. Una es la palabra kahal, que significa una asamblea, una reunión de personas, y la otra es la palabra edá, que edá también significa congregación, una reunión de personas. Las dos palabras se traducen como iglesia en griego, o eclesia. Digamos, lo mismo, una asamblea, una reunión de personas. Bueno, entonces cuando aquí dice, cuando se reúnen como iglesia, está diciendo cuando ustedes se congregan, cuando ustedes se reúnen. Y cuando ellos se congregaban, cuando ellos se reunían, él está hablando de una reunión en particular, pues está hablando de la cena del Señor, está hablando de una reunión en particular, no de una reunión de Shabbat. Él no está diciendo eso, él está hablando de una santa convocación, de una convocación de santidad. Por eso él dice, cuando ustedes se reúnen como congregación, porque el mandamiento es que se congreguen. Convocación de santidad, ¿qué significa? Significa convocación, una convocatoria para reunirse, y de santidad, o sea, de apartamiento, ¿sí? Que las personas dejan de hacer lo que están haciendo para apartarse para Adonai en ese momento, en ese tiempo señalado, en ese moed. Entonces, ¿qué pasaba? Se estaban reuniendo para lo malo, para lo peor. Ellos comían y bebían desesperadamente, se embriagaban, eran glotones. Ellos no respetaban este tiempo. Por eso él dice, el que come indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablando de una cena en particular. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Shaul? Él cita cuando Yeshua tomó el pan y tomó la copa y dijo, este es mi pacto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él está hablando de un momento en particular del cual se hace memoria. ¿Y cuál es ese momento? Él no está hablando de todos los domingos en la iglesia cuando se reúnen, no está hablando de eso. Él está hablando de un momento hebreo, de un tiempo señalado hebreo. Y vamos a ir en las escrituras cuándo fue esto, cuándo fue que Yeshua tomó el pan, tomó el vino y dijo, este es mi pacto. Vamos a ir a Mateo 26, 17 al 18. Mateo 26, 17 al 18. Mientras los dejo buscar, voy a saludar a los hermanos. La hermana Alicia, Shalom, hermana. Marianela, ¿cómo estás? Carolina, bienvenida. Rosa María, bienvenida también. Yolanda decía, me pasó con ese miedo de tomar la copa porque me preguntaba si estaba limpia. Sí, eso pasa, hermana, y es un malentendido porque no se comprende bien las palabras de Shaul. Obviamente, cuando uno está en una convocación de santidad, tiene que tener respeto. De eso está hablando Shaul, ¿sí? No de culparse uno mismo de esa forma, porque Adonai no quiere eso, ¿sí? Así que, bueno, vamos a leer Mateo 26, 17 al 18. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Yeshua y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas el Pesaj? O sea, en español la Pascua. Él les respondió, que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar el Pesaj en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Yeshua les había mandado y prepararon el Pesaj.
mientras comían el Pesaj, Yeshua tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: toman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hermanos, aquí tenemos el pacto en su sangre, el cuerpo de Yeshua en el pan. Tenemos el tiempo señalado que es Pesaj, él está comiendo el Pesaj, él se reúne con sus discípulos y dice estas palabras que está citando Shaul en 1 Corintios. Entonces Shaul se está refiriendo a este tiempo señalado, a esta conmemoración, al Pesaj. Entonces cuando dice cuando se reúnen como iglesia, está diciendo cuando se reúnen en la convocación de santidad en el Pesaj. Eso está diciendo. En 1 Corintios, además, en capítulos anteriores, él habla de Pesaj. Él está hablando de lo mismo, él está hablando de eso. Vamos a ir al capítulo 5 de 1 Corintios. Capítulo 5. Vemos que él está hablando de esto. 1 Corintios 5, 7 al 8. Vemos que él basa su carta en un mensaje hebreo, y él está hablando de la fiesta de Pesaj, y en el capítulo 11 vuelve a retomar el tema. Por eso dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestro Pesaj, o sea el Cordero de Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Así que celebremos la fiesta. ¿A quién se los está diciendo, hermanos? ¿A quién le está diciendo celebremos la fiesta? Le está diciendo a los corintios. Y hermanos, los corintios no son judíos. Los corintios están en Asia, están en Grecia. Ellos hablaban griego, ellos están en Asia Menor. Sí, el imperio griego en ese momento, el imperio romano. Entonces, él les está hablando a personas que no son judías, que celebran el Pesaj. Entonces, ¿cómo es que nos dijeron que no se tiene que celebrar las fiestas de Adonai, no se tiene que guardar la Torá, y Shaul está diciendo celebremos la fiesta? Dice: no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, y está diciendo de sinceridad y de verdad. Con panes sin levadura, él está diciendo celebremos la fiesta con matzot. Él les está instruyendo a hacerlo correctamente. ¿Y qué sigue en el siguiente versículo? Vamos al versículo 9, hermanos. 1 Corintios 5, versículo 9. Él sigue hablando de Pesaj. Porque aquí vamos a entender de las personas que comen indignamente la cena del Señor, como le llama él. Dice así: en mi carta les escribí que no se anden en compañía de personas inmorales. Yo no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino que en efecto les escribí que no anden en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera coman. ¿Qué dice? Con ese ni siquiera coman. ¿De qué comida está hablando, hermanos? Ustedes me pueden, bueno, ni siquiera coman un almuerzo. Él está hablando de una comida en particular porque viene de hablar de Pesaj. Está diciendo celebremos la fiesta con panes y levadura, y luego dice con esto ni siquiera coman. Está hablando de los que se reúnen en Pesaj y son estafadores, son inmorales, son personas pecadoras que se dicen hermanos, pero que comen indignamente de la copa del pan y de la copa del Adón. A esas personas se refiere Shaul. Por eso en el capítulo 11 lo vuelve a retomar y les dice lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando ahí. Por eso los instruye y les está enseñando cómo celebrar el Pesaj. Ellos son griegos, ellos no saben. Entonces él les está instruyendo cómo celebrar el Pesaj. No les está diciendo o instituyendo la cena del Señor, como dice el título. Él les está diciendo, así se celebra al modo hebreo, así lo mandó Adonai.
pero luego vienen en el concilio de Nicea a decir que se celebra el Pesaj, la Pascua, al modo griego, y no se celebra al modo hebreo, así que no tienen que subir a Jerusalén. Eso pasó en el concilio de Nicea. ¿Sí? Entonces, Shaul no está diciendo cuando se reúnen cada 15, cada 15 días, ¿sí? A tomar la Santa Cena. Él no está diciendo eso. Él está hablando de manera hebrea. ¿Sí? Y por eso hay que entender el contexto. ¿Sí? Y él se está refiriendo a la última cena de Yeshua, que fue en Pesaj. Esta cena fue en Pesaj. ¿Sí? Cuando dice Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que se acercaron los discípulos, le preguntaron dónde podemos hacer los preparativos para que comas el Pesaj. Cuando dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día se debe entender como el día 14 antes de la cena. ¿Sí? Así es como se debe entender. ¿Por qué? Porque la cena es el 14 de Aviv al atardecer. El cordero aún no se sacrifica. El cordero se sacrifica entre las 2 tardes. Así dice Adonai. Entre las 2 tardes se sacrifica el cordero. ¿Sí? Esto está en Levítico. En la Torá dice, hablando acerca de Pesaj, que en Levítico 23.5, ¿sí? Levítico 23.5 dice: en el mes primero, en el 14º día del mes, el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes es Pesaj para Adonai. O sea, que se sacrifica el Pesaj para Adonai. ¿Sí? Por eso Yeshua fue sacrificado entre las 2 tardes. O sea, entre la tarde del 14 y la tarde del 15. En la tarde del 14, o sea, en la cena de Pesaj, él estaba con sus discípulos, luego cantan los himnos y se van al Monte de los Olivos, ¿sí? Al lugar donde se exprimen las aceitunas, ¿sí? A Getsemaní, ¿sí? Ahí se exprimen las aceitunas, simbolizando a Yeshua que iba a ser exprimido y sacar aceite de oliva, ¿sí? Entonces iba a ser sacrificado, ¿sí? Y luego, a la mañana siguiente, entre esas 2 tardes, es sacrificado. Pero esta cena es en la cena de Pesaj, el 14 de Aviv al atardecer. ¿Sí? Y esto lo podemos corroborar en Mateo 26.2. Mateo 26.2 dice así. Mateo 26.2. Saben que dentro de 2 días se celebra el Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y Yeshua está diciendo, dentro de 2 días es Pesaj, bueno, y yo voy a ser entregado para ser crucificado, ¿cuándo? En Pesaj. Mateo 27, versículos 62 al 63. Mateo 27, 62 al 63. Ya leo los comentarios, hermanos. Vamos a leer este versículo para terminar esto. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, fíjense cómo dice la Reina Valera, después de la preparación. ¿Qué preparación? ¿Sí? Esto es una traducción terrible. En el Shem Tov, Mateo Shem Tov dice al día siguiente del Pesaj. ¿Sí? Eso dice en Mateo Shem Tov, en el Mateo hebreo. No está hablando de una preparación de algo, tal vez la preparación del Pesaj, pero no se da a entender bien. Es una mala traducción. O sea, al día siguiente del Pesaj, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador, aquel mentiroso, dijo cuando estaba vivo que al final de 3 días se levantaría y volvería a la vida. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fueron los sacerdotes y los fariseos? ¿A dónde Pilato? Al día siguiente del Pesaj. Ahí ellos se acuerdan y dijeron: uy, este hombre dijo que al 3er día iba a resucitar. Él ya fue sacrificado, él está entre los muertos aún. Y fue al día siguiente del Pesaj. ¿Por qué? Porque en Pesaj fue sacrificado, entre las 2 tardes. ¿Sí? Porque el cordero no se come en la cena del 14 de Aviv, cuando Yeshua estaba con los discípulos en la cena última. ¿Sí? No se come el cordero, todavía no es sacrificado, el cordero se come en el día.
¿sí? Cuando Yeshua está siendo sacrificado, ahí están sacrificando los corderos, los fariseos, los sacerdotes, ¿sí? Entonces, Yeshua no comió un ceder de Pesaj. Todavía eso no existía, eso es Talmud, eso es fariseísmo, eso es rabinismo, eso es ley de hombre. Yeshua no hizo ningún ceder. Yeshua estaba celebrando el Pesaj como Adonai lo mandaba en la Torá. Shalom Albita, ¿cómo estás? Bendiciones. Shalom Andrea, bienvenida. Alba dice, gracias a Adonai nos abrió los ojos al entendimiento de su palabra de verdad. David dice, y se cumple cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahora veo a qué se refiere, libres de falsas doctrinas y mandamientos de hombres. Amén, hermano. Alba dice, el problema es que hemos tenido, sea cuando fuimos cristianos y ahora como Israel, es no verificar en la Biblia lo que está escrito y confrontar las enseñanzas. Yo, gracias a Adonai, me di cuenta que ese ceder de Shabbat no está en la Torá. Así es, hermana. Adonai es el que nos hace libres de todo eso. Para confirmar que Yeshua es el Cordero de Pesaj, ¿sí? Lo que estamos diciendo, primeramente volvemos a 1 Corintios 5, 7, que dice, celebremos la fiesta, ¿se acuerdan? Dice, porque nuestro Pesaj, que es Yeshua, ya fue sacrificado. Entonces dice, nuestro Pesaj, el Cordero, ya fue sacrificado, Yeshua. También vamos a ir a Isaías 53, 7. Isaías 53:7 dice, fue oprimido, él fue afligido, pero no abrió su boca, como cordero para sacrificio fue llevado. Y como oveja delante de sus esquiladores, se quedó en silencio y no abrió su boca. Como cordero para sacrificio. Él es cordero. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, un cordero sin mancha, él se está refiriendo al cordero tamim en hebreo, o sea, que es pleno, que es completo, que no tiene ningún defecto. Y en la Torá dice que los animales que iban a ser sacrificados para Adonai no tenían que tener ningún defecto, ¿sí? Ya sea un ojo, que le faltaba un ojo, que él tenía la pierna rota, o tenía algún tipo de discapacidad, eso no era apto para el sacrificio. A eso se está refiriendo, que Yeshua fue como un cordero precioso, perfecto, sin ningún defecto. Y luego Apocalipsis 5:6, en Apocalipsis se le nombra a Yeshua como el cordero en muchas ocasiones, dice, y vi que en medio del trono y los seres vivientes y los 24 ancianos se paró un cordero, como que fue matado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, y estos son los 7 Ruhot, espíritus de Adonai enviados por toda la tierra. Entonces, Yeshua es el cordero de Pesaj. Nosotros debemos comer un cordero en Pesaj. Bueno, en la Torá dice que sí se debe comer un cordero de Pesaj, pero no debemos hacerlo porque el cordero ya fue sacrificado, ¿sí? Entonces, ya estamos guardando la Torá porque el cordero ya fue sacrificado. No tenemos que sacrificar otro cordero. El Pesaj pleno, el Pesaj completo, el perfecto, ya fue hecho, fue en el sacrificio de Yeshua. Los demás Pesaj fueron simbólicos a ese, y los Pesaj siguientes son ya con el cordero sacrificado, con Yeshua siendo sumo sacerdote en los cielos, ¿sí? Entonces, bajo este entendimiento podemos comprender que ya no es necesario que para la celebración de Pesaj tengamos un cordero asado en las mesas, sino que Yeshua es nuestro cordero de Pesaj, que quita el pecado de nuestras vidas, la iniquidad. Vamos a ir a la frase que dice Yeshua, porque él dice, hagan esto en memoria de mí. Esto es interesante. Yeshua está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Y él no está diciendo una frase célebre, ¿no? Una frase, digamos, para que lo recordemos y ya está, ¿no? Él no está diciendo una cosa porque sí. Él no está diciendo palabras porque sí. Él está diciendo algo específico. Porque él está en Pesaj, él está en esa cena junto a sus discípulos. Y él dice, hagan esto en memoria de mí. Él está citando la Torá. Él está
diciendo lo que dice la Torá. Vamos a Éxodo 12:14. Éxodo 12:14. Éxodo 12:14 habla acerca del Pesaj, habla acerca de cómo se debía celebrar este tiempo señalado. Dice así: y será este día para ustedes para memoria. ¿Qué dice? Será este día para ustedes para memoria, y lo celebrarán como fiesta a Adonai por sus generaciones, como estatuto eterno lo celebrarán. Y Yeshua dice: hagan esto en memoria de mí. Y Adonai, ¿qué dice? El mismo Yeshua Elohim: hagan esto para memoria, será para memoria, celebren la fiesta para Adonai. Para memoria, él dice la palabra memoria, él dice la misma palabra memoria. La palabra memoria también se puede traducir como memorial, recordatorio, hasta mención, porque Adonai dice: este es mi memorial, hablando de su nombre que se debe mencionar, porque esta palabra también significa mención, o sea, es una memoria que también pronuncia, o sea, no es una memoria que se queda aquí, sino que la memoria se pronuncia, se cuenta, se da a conocer, se menciona. ¿Sí? Porque si no se olvida, si no se habla, se olvida. Entonces la memoria se tiene que dar a conocer a las generaciones posteriores. Entonces cuando Yeshua dice: hagan esto en memoria de mí, está diciendo: celebren el Pesaj. ¿Para memoria de quién? Del Cordero de Pesaj. Por eso Yeshua dice: hagan esto en memoria de mí. No porque se le ocurrió decir eso. ¿Sí? Entonces, nosotros, como Shaul le dice a los corintios, y así estoy seguro que le dijo a todo gentil con que se encontraba: celebren la fiesta, celebremos la fiesta, y no solo Pesaj, todas las demás fiestas. Porque si Shaul le dice a los corintios, también se lo dijo a los colosenses, también se lo dijo a los tesalonicenses, también se lo dijo a los romanos. Entonces, tenemos que celebrar la fiesta. Esto no es una fiesta de judíos, sino de Yud Hei Vav Hei, de Adonai. Y cuando Shaul dice que en Colosenses 2:16, en Colosenses 2:16 se cita siempre, dice: por tanto nadie lo juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o un día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, y el cuerpo es del Mesías. ¿Qué se refiere Shaul con esto? ¿A qué se refiere Shaul con esto? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sencillo, es profético. Cuando Shaul dice todo esto es sombra, está diciendo todo esto es simbólico, todo esto es profético. El Pesaj es simbólico, simboliza la muerte de Yeshua. Shavuot es simbólico, es sombra, simboliza la venida del Ruach HaKodesh. Yom Teruah es simbólico, es sombra, simboliza el día en que vendrá Yeshua. Yom Kippurim es simbólico, es sombra, es profético, simboliza el día del juicio, el día en que Adonai ejecutará su día de ira a las naciones, el día de la ira de Adonai. Sukkot es sombra, es profético, es simbólico, simboliza el milenio, las bodas del Cordero. Eso es lo que se refiere Shaul cuando dice es sombra de lo que ha de venir. O sea, obviamente una sombra es algo que por la luz del sol, ¿no? En un cuerpo se da una sombra, ¿no? Y el cuerpo vendría a ser de Cristo, por eso dice, y el cuerpo es de Cristo, o sea, el cuerpo es del Mesías, por eso habla de una sombra, ¿no? El cuerpo es del Mesías, entonces está el cuerpo del Mesías y hay una sombra del cuerpo del Mesías, lo cual es profético, pero el cuerpo es lo sólido, el cuerpo es la profecía hecha, es Yeshua mismo. Está diciendo que todas las profecías se cumplen en Yeshua, él no está diciendo que no debemos celebrar las fiestas. Si a los corintios le está diciendo celebremos la fiesta, él no se contradice, solamente que no se entiende lo que está diciendo ahí, se malentiende. Entonces tenemos que tener discernimiento en las palabras de las Escrituras. ¿Sí? No debemos pensar algo que no es. ¿Sí? Entonces, gracias a Adonai que nos da este entendimiento. Gracias a Adonai que nos da
su Ruach HaKodesh para poder comprender esto, para saber que su palabra es eterna, que Él no se contradice y que en la Torah está escrito y en el Brit Hadashah es el testimonio de la Torah, es la repetición de la Torah. Testimonio en hebreo significa repetición. Es algo que se repite continuamente y se da a conocer a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si está escrito en la Torah, Yeshua habló las palabras del Padre, Shaul fue un hombre de Yeshua, él no va a hablar algo contrario a la Torah. 2 más 2 es 4, hermanos. Esto es obvio. Robert dice, Shalom hermano, Shalom Robert, ¿cómo estás? O sea, no se hizo para que sea un rito, como en la actualidad se hace, o que se celebre Pesaj en su nombre. Así es, hermano, cuando dice Yeshua, hagan esto en memoria de mí, está diciendo en la cena de Pesaj, el 14 de Aviv al atardecer, no está diciendo el domingo en la iglesia, que coman la Santa Cena, la copita de vino y el pancito chiquito, eso no está diciendo. Está diciendo cuando se reúnan a celebrar el Pesaj, me recuerden como el Cordero. Y no tengan un Cordero ahí en su mesa, porque yo soy el Cordero. Eso está diciendo Yeshua, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Sí? El pan es su cuerpo, el vino es su sangre. Esto es interesante, porque el pan y el vino en el pensamiento hebreo simbolizaban la bendición. O sea, los hebreos antiguos comían pan y bebían vino en los Moadim, en el Shabbat, por costumbre hebrea, ¿sí? No porque era el cuerpo y la sangre del Mesías, porque todavía el Mesías no había sido sacrificado, ¿sí? Esto es desde mucho antes, y ellos hacían este acto simbólico, o sea, el pan es el trigo, el vino es la vid, o sea, es la bendición de Adonai que trae lluvia para que haya trigo, para que haya vid, que haya cosechas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en obediencia, porque si Adonai dice que si el pueblo no obedece, la lluvia no va a venir. Y todo se descontrola. ¿Sí? Entonces, que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Yeshua, esto es algo simbólico. ¿Sí? Esto es algo simbólico y no es algo literal como se cree en el catolicismo, es algo simbólico de la bendición de Adonai, del trigo y de la vid. ¿Sí? Entonces, en la cena de Pesaj hay que recordar en memoria a Yeshua. Y comer ese pan y beber ese vino en memoria de Yeshua y su sacrificio como cordero. Eso está diciendo. Rosemary dice, es como decir, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hagan esto en memoria de mí, significa enseñen esto por todo el mundo o por generaciones. Así es, hermana, así es. O sea, hagan mención de esto, hagan mención de que yo soy el Cordero. Él está diciendo eso. ¿Sí? Shalom, Rika, bendiciones. Si él está diciendo eso, Rosemary, que hagamos mención de eso. Amén. Yeshua es bueno y nos da a conocer todo esto. Amén. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo para dar finalizado esta palabra. Gracias Adonai porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque nos das a conocer tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces, nos das entendimiento, sabiduría, Padre, para poner por obra tu palabra conforme a tu escritura, no conforme a mandamientos de hombres, a costumbres de hombres, a rituales de hombres, sino conforme a tu escritura y como tú lo mandaste. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que, hermanos, me despido. Ha sido un tiempo hermoso compartiendo con ustedes acerca de este tema importante, importantísimo, que debemos de conocer, porque simboliza el pacto de Adonai con su pueblo en este momento. Es el pacto que Adonai ha hecho con nosotros por medio de Yeshua, salvación. ¿Y cuándo fue? En Pesaj. Porque en Pesaj fue cuando se sacrificó el cordero y la sangre del cordero estuvo en los dinteles de los hebreos y por eso el ángel de la muerte no pasó a matar a los primogénitos. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que tener la sangre del cordero en nuestros dinteles para que el ángel de la muerte no venga y nos mate. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no pase esto?
debemos tener al Cordero, a Yeshua, y recordar cuando Él dice que lo recordemos. No cuando decimos nosotros que lo recordamos, sino cuando Él dice que lo recordemos. Y Él dice, hagan esto en memoria de mí cada vez que hagan esta cena, que coman este pan y que coman esta y que beban esta copa. Él está diciendo este pan y esta copa, refiriéndose al pan de Pesaj y la copa de Pesaj, no a cualquier pan y cualquier copa. ¿Sí? Entonces es el Pesaj. Yeshua es el Cordero de Pesaj, y eso es lo que Shaul también está diciendo en 1 Corintios. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes, de edificación, este tiempo hermoso de aprendizaje de las Escrituras, un tema importante que se debe tratar. ¿Sí? Así que me despido, hermanos, espero que haya sido todo bien comprendido. Si tienen alguna duda o inquietud, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir al privado. Recuerden que este video lo subimos a YouTube, ¿sí? Así lo pueden ver más cómodamente. Me despido y que Adonai los guarde, los proteja, los bendiga. Shalom, bendiciones.